Buenos días. Bueno, para mí es un placer estar aquí y hablar un poco con ustedes sobre la agricultura. Regularmente, estos no son los escenarios donde debatimos los temas agrícolas. Regularmente, los que somos agricultores o agrónomos debatimos esto en el campo y los tecnólogos debaten sobre lo suyo en otro lugar. Entonces, nunca hay un punto de encuentro. Y felicito a Entech Caribbean de que por segunda vez me inviten a hablarle un poco a ustedes sobre el tema agrícola y la tecnología. En este caso vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y lamento no traer respuestas, traigo más preguntas que respuestas porque la inteligencia artificial no ha podido todavía de forma robusta dar soluciones reales a poder eliminar el hambre en el mundo y le voy a explicar por qué. Primero, yo quiero definir qué es un campesino, o sea, qué representa un campesino para la humanidad. Regularmente mis amigos cuando quieren referirse a mí de una forma despectiva me dicen campesino. O sea, el campesino como que se ha desprestigiado. El término campesino como que no es algo de honor. O sea, yo soy un campesino, no hay honor en esa palabra. Pero un campesino es quienes alimentan al más del 70% de la humanidad. Y lo hacen solamente ocupando el 25% de los recursos naturales. O sea, estos pequeños campesinos que viven en el campo alimentan casi el 70% de la humanidad y solamente lo hacen ocupando el 25% de los recursos naturales disponibles para producir, como tierra, agua, etc. Versus la gran industria, que solamente alimentan al 30% de la humanidad y ocupan el 75% de los recursos naturales. Es contradictorio, como que yo cuando vi esta estadística de la FAO, como estos productores sin recursos alimentan a todo el mundo ocupando estos recursos naturales versus la gran industria, quienes tienen el capital para producir solamente alimentan el 30% y ocupan el 75% de los recursos naturales. Juanito y el 80% de los campesinos viven en extrema pobreza. O sea, aparte de que nos alimentan a todos, son pobres. Y eso es algo que no debería hacer sentido en un mundo como hoy. El cambio climático llegó para quedarse, o sea, ya es una realidad. Antes era una amenaza, ya hoy en día es una realidad que llegó y no se va a ir. Y básicamente tenemos 2 grados más de temperatura en la República Dominicana y 200 milímetros de agua, menos. O sea, tenemos que convivir en un país donde la temperatura aumenta y no va a llover más como va a pasar en otros países. En muchos países, como la temperatura aumenta, hay mayor evaporación, condensación y cae más lluvia. La República Dominicana es uno de los pocos países que ese efecto no va a pasar. Entonces, yo me pregunto, cuando yo lo conocí a Juanito, lo conocí en Barahona, creo que me engañó. O sea, según yo, tienen superpoderes. ¿Cómo lo hacen? O sea, son gente que son pobres, viven en extrema pobreza, compiten con bueno, tienen que verse con un intermediario que le compra a precio de vaca muerta su producto y lo venden aquí caro en el supermercado. Compiten con el cambio climático, no saben en qué fecha plantar, siempre viven en incertidumbre y con toda esa incertidumbre alimentan al 70% de la humanidad. Yo creo que tienen superpoderes. ¿Y cómo podríamos definir la agricultura? Porque hay muchas definiciones, no es solamente hacer producir la tierra. Para mí, para Arturo Bisonó, la agricultura es una sumatoria de toma de decisiones. O sea, el que Juanito le vaya bien o mal depende en gran medida de todas las decisiones que él toma desde el momento que siembra una semilla hasta que la vende. Y en cada una de estas tomas de decisiones la inteligencia artificial puede incidir. El problema es que no hemos encontrado la forma de que la inteligencia artificial pueda realmente tomar una decisión y decir, mira, vamos a poder predecir qué tú vas a hacer, ha sido casi imposible. La decisión de cuánta agua aplicar, de cuánta agua vamos a utilizar y cuánta agua aplicar, puede poner en riesgo la disponibilidad de agua de hoy, mañana, pasado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un productor que no sabe cuánta agua tiene que aplicar es muy probable que esté siendo partícipe de un problema que ya es hoy y que también va a ser a futuro. Vamos a poner un caso simple. Una planta, la hoja transpiran 5 milímetros y el suelo evapora 3 milímetros. Eso es hoy. Mañana el agricultor debe ser capaz de aplicar esos 8 milímetros que se evaporaron, ¿verdad? Transpiró 5 y evaporó 8. El problema es que los productores, como no saben cuánta agua consumió su cultivo ayer, hoy aplican una cantidad de agua que es descomunal. Y eso pasa no solamente en los pequeños productores, sino también en los grandes productores. Entonces, ese es precisamente el problema que tiene la agricultura hoy en día, que como no hay mucha información disponible,
los productores no pueden tomar una muy buena decisión. Se ve sencillo, pero para llegar a esto hay que apelar a ecuaciones que son muy antiguas. La FAO en el 56 emitió esta ecuación, que me la pasaron en la universidad y todavía no la entiendo. Pero el problema es que Juanito tampoco la puede entender, mucho menos la va a poder entender. Por lo menos en el corto plazo, los productores no van a tener la capacidad de poder tomar una decisión en base a cálculos como este, porque no está a su alcance. O sea, no está al alcance de un agrónomo, mucho menos va a estar al alcance de un pequeño productor. Entonces, aquí es donde la inteligencia artificial tiene el mayor desafío de todo. ¿Cómo puede predecir un fenómeno biofísico como la evapotranspiración? No es lo mismo calcular, por ejemplo, 3 patrones climáticos y por eso predecir algo. Las plantas, cuando a través del cambio climático se van modificando genéticamente. Entonces la capacidad de absorber agua la modifican, pero la inteligencia artificial no tiene la capacidad todavía hoy en día de poder decir, esta planta modificó su forma de absorber agua, entonces va a necesitar tanta agua. Ese ha sido el gran problema que nos hemos encontrado, incluso con Reinier, que tenemos ya un tiempo trabajando, investigando esta área. ¿Cómo podemos predecir eso? Cuando hacemos un modelo estadístico muy interesante, pero al final cuando nos vamos a la realidad, para atrás de nuevo. Entonces, es ahí el problema. IBM, en su centro de I+D en IFAS, en Israel, en el 2011 invirtió muchos millones de dólares en agricultura, porque pensaron que iban a tener el mismo avance que tuvieron en medicina, en corto plazo lo iban a tener también en la agricultura. Al final IBM, como todo negocio, dijeron, mira, ya no podemos seguir invirtiendo en agricultura, o como lo estábamos haciendo antes, porque la capacidad de disrupción es muy a largo plazo, entonces como no es negocio, dejaron de invertir en eso. Y eso está pasando hoy en día en muchos lugares, porque no se ha podido dar realmente con las soluciones que requiere la agricultura. ¿Qué tiene de diferente la agricultura? Es heterogénea. La naturaleza es heterogénea, o sea, cambia la topografía, cambia el clima, cambia, por ende, la demanda de nutrientes de las plantas. O sea, todo eso hace que sea muy complejo para la inteligencia artificial poder tomar decisiones. Nunca antes la captación de información fue tan rápida y eficiente. Hoy en día, y que es algo que hace un tiempo pensábamos que los drones, por ejemplo, iban a tener la solución para todos los problemas de la agricultura. Quizá hay mucha gente que piensa que también la inteligencia artificial, pero no es solamente una tecnología y la otra, sino es la transversalización de la tecnología lo que puede hacer que esta tecnología junto con la inteligencia artificial pueda tomar decisiones. Les pongo un ejemplo práctico. Hoy en día lo que estamos haciendo es, con estaciones meteorológicas, con satélites y con dron, tratar de predecir o tratar de calcular cuánta agua está liberando el cultivo, ¿verdad? La ecuación que ustedes vieron es muy compleja. La desechamos. Lo que estamos tratando de poder medir cuánta agua está liberando realmente la hoja. Cuando eso lo entramos en el modelo y tratamos de predecirlo mañana, ya ahí por ahí toma sentido, pero no es solamente el dron, no es solamente la estación meteorológica, sino la transversalización de la tecnología lo que puede hacer que realmente podamos llegar a estos cálculos. Aquí le voy a poner un ejemplo básico de cómo la naturaleza es tan heterogénea. Esto es una finca de mango de 16 tareas de tierra, una finca pequeña que no debería haber tanta variabilidad. Si se fijan en la parte azul, quiere decir que hay un subsuelo arenoso, y la parte roja quiere decir que es un suelo arcilloso. Cuando nosotros vamos a la finca y tomamos fotos de cómo están las plantas en la parte azul, son unos mangos que están en capacidad de producir con un buen rendimiento, pero cuando vamos a la parte arcillosa, nos damos cuenta de que son árboles pequeños. El problema de esto es que este pequeño productor aplica la misma cantidad de agua y la misma cantidad de fertilizante en toda la finca, y sus resultados van a ser heterogéneos. Eso pasa en 16 tareas de tierra. Imagínense un grupo de productores de 100, 200, 300 tareas. El desperdicio de agua, el desperdicio de fertilizantes y la heterogeneidad de la productividad hace que regularmente el productor se vea entre el límite de empatar o perder dinero. Esa es la realidad del pequeño agricultor hoy en día. Pero es básicamente porque el productor no tiene la capacidad de poder medir qué tan variables son los factores que afectan a la agricultura, como por ejemplo el suelo. El que hacer con toda esta información es lo que hace que la inteligencia artificial tendrá que responder en los próximos años. O sea, precisamente, como toda esta información que la tecnología hoy es capaz de medir, que antes no tenía esa capacidad, porque antes la tecnología no podía decir, mira, la variabilidad del suelo es tal, simplemente el productor tomaba un par de muestras de suelo, mandaba al laboratorio y promediaba. Los promedios son pésimos en la agricultura. Lo que va a tener la inteligencia artificial que poder responder es cómo toda esta información que la tecnología está generando,
cómo en su conjunto podemos predecir cosas. Ha sido muy difícil, como les digo, ha sido muy difícil. En el tema de mercado, por ejemplo, hace un tiempo estuvimos viendo una empresa de fertilizantes que querían saber cómo podían predecir lo que el agricultor necesitaba desde el punto de vista de nutrientes. Ellos no eran capaces de predecirlo porque simplemente tenían data de venta. Ahora, cuando nosotros vamos y tomamos una zona como Asua, una zona como Barahona, que produce mucho plátano, estos productores en su conjunto son 20.000 hectáreas. Esas 20.000 hectáreas necesitan en enero tanta cantidad de nutrientes. La empresa tiene un fertilizante que tiene tanto porcentaje de nutrientes, tiene un precio, ahí ya nosotros podemos más o menos calcular la demanda que ellos van a tener anual por este producto. Ya cuando eso le damos inteligencia artificial, ya podemos realmente tener una forma de predecir cuánto van a necesitar, pero a la hora que la planta modifica genéticamente su capacidad de absorber nutrientes, por ejemplo, ¿qué pasa con esta demanda? Al final, con el modelo que hicimos con Reinier, dijimos, pero espérate, vamos a aguantar esto un poco, no podemos lanzarlo al mercado porque no hay forma todavía de decir, mira, con certeza esto pasa. Ahora, con el tema de los mosquitos es muy distinto. Los mosquitos Aló, ahora sí. Entonces, básicamente, este es el desafío que yo planteo sobre la agricultura y la inteligencia artificial. Tenemos que invertir, tenemos que buscar las soluciones y realmente entender que la agricultura no es un fenómeno aislado, sino un fenómeno muy transversal. Así que muchísimas gracias y le agradezco por su tiempo.